Clasificación de las ciencias. La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia e investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante observación y experimentación en ámbitos específicos. Dicho conocimiento es organizado y clasificado sobre la base de principios explicativos. La ciencia se puede clasificar según su objetivo, su método o por su afinidad, su complejidad y dependencia. Sin embargo, toda clasificación tiende a buscar los vínculos o relaciones existentes entre las diferentes disciplinas o formas de conocimiento. Una de las clasificaciones de la ciencia es la siguiente. Esta clasificación parte del objeto de estudio de cada ciencia y la representa en cientos formales y fácticas, según traten las relaciones lógicas o hechos de la realidad. La ciencia se clasifica en formal y factual. Las ciencias formales se clasifican en lógica y matemática y la factual en natural y social. Estas a su vez se clasifican en otras ramas. Las ciencias formales son los objetos de las ciencias formales son ideales. Su método es la deducción y su criterio de verdad la consistencia o no contradicción de los resultados. Todos los enunciados son analíticos, es decir, se deducen de postulados o teoremas. Y las ciencias fácticas son los objetos de las ciencias fácticas son materiales. Su método es la observación y experimentación, aunque también la deducción. Su criterio de verdad es la verificación. Los enunciados son predominantes sintéticos, aunque también hay enunciados analíticos. Algunas de las características de las ciencias son las siguientes. Para las formales tenemos que establecen relaciones ideales y los anteideales que existen en la mente humana. Los lógicos y las matemáticas construyen sus propios objetos de estudio. Y por otro lado, las ciencias fácticas interpretan la forma de las ideas en términos de hechos y experiencias, y necesitan de la observación y o experimentación. También emplean símbolos interpretados. A su vez, la ciencia hace que se creen áreas de la ciencia y la tecnología. Estas a su vez forman un conjunto que integran a la ciencia. Algunas de ellas son las ciencias exactas y ciencias naturales, ciencias médicas, ciencias agrarias, ciencias sociales, humanidades. Estas humanidades, algunas de las ramas que integran las ciencias de humanidades es el arte, es la historia, son las lenguas y literaturas auxiliares de la historia. Asimismo, cada una de estas ramas va constituyendo lo que son la ciencia. Los tipos de métodos. La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Hay diversos tipos de métodos. Algunos son los siguientes: método inductivo, método deductivo, método analítico, método sintético, método analítico sintético, método histórico corporativo, método hipotético deductivo y método dialéctico. Estos, entre otros, son algunos de los principales tipos de métodos que existen. Aquí tenemos otra clasificación de los métodos y uno de los más importantes es el método científico. Un método científico no dogmático, ya que se basa en las leyes deductivas por el hombre y no en principios supuestamente revelados. Sus leyes son siempre rechazadas y los hechos contradicen lo que afirman. Su validez la confirma la experiencia diaria de su uso. Es un método que se construye estableciendo relaciones entre observables y no a partir de certezas absolutas. Un método que usualmente utiliza las matemáticas para establecer la relación entre las variables. Algunas de las características del método científico es que es fáctico, exige verificabilidad y es empírico, es objetivo, es riguroso y da orden lógico, recurre al razonamiento inductivo, exige permanentemente el análisis y síntesis, es autocorrectivo y es didáctico. Y aquí tenemos más de las características del método científico. Características de un investigador: pensamiento creador, pensamiento lógico, objetividad. Pensamiento creador. Este es un poder que tenemos todos los seres humanos para crear nuevas realidades, hacer posibles los sueños. Por lo menos así lo afirman quienes creyeron en su fuerza interior.
Se encontraron a sí mismos, se atrevieron a ser diferentes a los demás, y rompiendo barreras dieron un paso más adelante en la evolución. Pero no solamente las conciencias elevadas se dan cuenta de que pueden influir en su entorno y en las demás personas con sus pensamientos. Todos podemos constatarlo cuando nos proponemos a algo y a pesar de las dificultades lo logramos. No solo se logran propósitos con esta fuerza, sino que también pueden modificar situaciones inesperadas. El pensamiento creador es una fuerza que tiene todo ser humano, que se pone de manifiesto cuando deseamos expresarnos o cuando la necesitamos. El pensamiento creador es aquello que está constituido por la creatividad, la facultad intelectual de las personas para proponer nuevas vías de solución para el avance del conocimiento, que no utiliza solamente razonamiento lógico en la búsqueda de la solución del problema planteado. Hay personas más aptas para ello que otras. Sin embargo, el pensamiento creador también consta de aptitudes creativas, sentir un problema que requiere una solución, fluencia elevadas de ideas de otro con un corto periodo de tiempo, flexibilidad mental, o sea, mente abierta, originalidad de ideas, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, es decir, obtener relaciones a partir de datos aparentemente inconexos, habilidad para definir problemas. También consta de rasgos de pensador creativo, entusiasmos, ambición, perseverancia y paciencia son algunos de ellos, así como también lo están la energía, el conocimiento de áreas de trabajo, y una de ellas puede ser igual la imaginación creativa, que está constituida por la imaginación, por la iluminación y la inspiración. Pensamiento lógico. Se entiende por pensamiento lógico aquellas formas de razonamiento netamente relacionales, es decir, que involucran objetos reales o abstractos y una serie de relaciones entre ellos. Es un tipo de pensamiento que proviene de la propia elaboración individual y que requiere de la elaboración abstracta e hipotética. En este tipo de razonamiento es fundamental extraer conclusiones válidas a partir de un conjunto de premisas determinadas, tal y como lo es la lógica proposicional o lógica simbólica, que son modelos formales de expresar una reflexión. Este tipo de razonamiento es, además, sumamente antiguo, ya que fue cultivado extensamente por los antiguos filósofos griegos, quienes veían en la deducción y la correlación formal el mejor método para alcanzar la verdad. Algunos ejemplos de pensamiento lógico son el cubo de Rubik, un popular juguete de finales del siglo XX, que consiste en un cubo de 6 caras compuesta por 9 cuadrados de colores, capaces de moverse vertical u horizontalmente. Los puzzles o rompecabezas. El armado rompecabezas constituye en un fuerte ejercicio de pensamiento lógico y abstracto. Los acertijos. Son célebres acertijos orientales, en los que su maestro no ponía a prueba la capacidad deductiva del alumno, sino su lógica para pensar por propios medios la respuesta a un acertijo irresoluble. Los juegos de categorías. Estilos de juegos infantiles en los que se deben ordenar objetos en categorías estableciendo relaciones lógicas entre cada uno. Las matemáticas. Todo ejercicio matemático, del tipo que sea, pone en práctica el pensamiento lógico formal. El pensamiento lógico es, además, el que permite la compilación de los hechos, el obtener conclusiones relativas al significado del material obtenido y juzgar la validez de esas conclusiones. Esto hace que comprendan la observación, la reflexión, la memorización, el razonamiento y el juicio crítico. La objetividad. Objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. También indica cualidad de objetivo. La objetividad está desligada de los sentimientos y de la finalidad de una persona puede tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y existe, es decir, que es imparcial. Por tanto, la objetividad es una cualidad que puede ser difícil de practicar, ya que el ser humano formula un criterio personal de lo que considera verdadero, real o falso,
a partir de sus experiencias y percepciones, así como de su cultura, creencias, ideologías o sentimientos. La objetividad en un pensador es indispensable para juzgar adecuadamente los resultados de la investigación y su discusión, sin dejarnos llevar por lo que esperábamos o deseábamos obtener, ya que ello nos llevaría a falsear el resultado de la investigación, apartándonos del camino para obtener el verdadero conocimiento. Se pueden repetir los experimentos para confirmar los resultados que no esperábamos. Esto puede conducir a correcciones de la hipótesis. Algunos resultados podrían ignorarse, pero bajo un argumento sólido, lo cual se indicaría en la discusión de los resultados. Otra de las características que puede tener un investigador es la capacidad ordenadora jerarquizada, conocimiento de idiomas, conocimiento de las técnicas de documentación y comunicación, ya sea con colegas, subalternos, jefes o comunidad científica. Sin mencionar más, muchas gracias por su atención y le deseo